Y esto viene de muy atrás, señorías. La derecha siempre quiere borrar la historia real y reescribirla de nuevo falseándola. Para ustedes, Lorca habría muerto de gripe en 1936 o Machado se habría ido tranquilamente con su familia de España para residir en Francia, ¿verdad? Ustedes quieren borrar la historia. Pues bien, nosotros tenemos la obligación de traer la historia a este Parlamento. Señor Hernando, un día le escuché en esta tribuna decir que usted se reivindicaba de una tradición liberal conservadora. Si por tal cosa entendemos el turnismo de Cánovas y Sagasta, debo admitir, señor Hernando, que tiene usted toda la razón. Vienen ustedes de ahí, de un tiempo, como decía Cánovas, donde a los ricos los hacía Dios y a los pobres la naturaleza. Pero permítame, señor Hernando, que le recuerde que ustedes vienen de más sitios. Permítanme que les recuerde otra vez que su partido fue fundado por 7 jerarcas de la dictadura. De ahí vienen también ustedes. Permítanme que les mencione algunos ejemplos de la historia del nacionalpatrimonialismo en España. Quiero hablarles de la fundación del Banco de España allá por 1856, que nació como banco público a raíz de la quiebra del Banco de Isabel II, fundado por el marqués de Salamanca y el conde de Retamoso, a la sazón cuñado de la reina regente. El Banco de Isabel II, ascendiente del actual jefe del Estado, cayó porque especularon en bolsa hasta quebrar el banco y finalmente fue necesario que interviniera en su rescate, ¿saben quién? El Ministerio de Hacienda, todo un clásico en España. En aquel ministerio estuvo al frente precisamente el fundador del Banco de Isabel II, el marqués de Salamanca, que da nombre al que hoy es el Palacio del BBVA. La figura de este marqués nos ilustra cómo han entendido algunos la política en España, básicamente como un modo de amasar riqueza. Empezó de diputado, le adjudicaron el monopolio de la sal y terminó construyendo un imperio inmobiliario y de ferrocarriles. Casualmente, una de las figuras de referencia de ustedes, señores del Partido Popular, fue el heredero de los negocios del marqués de Salamanca. Les hablo, sí, señor Hernando, de don Antonio Cánovas del Castillo, aquel que dio nombre a la fundación creada por Manuel Fraga en 1899 y que hoy se llama FAES, la Fundación de Pensamiento del Partido Popular. O no se sabe muy bien de qué ahora, porque ahora llevan de invitado al señor Rivera a que dé conferencias a la Fundación FAES. Respecto a su querido Cánovas del Castillo, señores del PP, quiero recordar algo que decía uno de nuestros más grandes historiadores del siglo XX, un socialista, Antonio Ramos Oliveira, muerto en el exilio en 1973, como tantos otros españoles, defensores de la dignidad y de la democracia. Decía de Cánovas: causó incalculable mal a la nación, la hizo perder la fe que le quedaba en lo presente y en lo porvenir. Pocos crímenes menos disculpables que el del hombre que se sitúa al frente de un gobierno sin fe en la patria. Cánovas era de ese género de políticos, reacio a hacer y mucho menos a pensar el futuro. Le hablo de Cánovas, señor Rajoy, porque usted comparte algo con él. Usted no tiene fe en España ni piensa en el futuro de España, porque ustedes son el pasado, señor Rajoy. A Cánovas muchos le conocen como presidente del Consejo de Ministros, presidente del Partido Conservador y por ser el promotor del famoso turnismo con Práxedes Mateo Sagasta. Pero deberían añadir, para valorar su figura, que fue también presidente del Banco Hipotecario y de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, dos de los negocios en su día vinculados al marqués de Salamanca. Su compañero Francisco Silvela, otro de los miembros del Partido Conservador, fundó la Compañía de Ferrocarriles Andaluces junto a su suegro, el duque de Lorin. Era una empresa privada que recibía concesiones del Estado y que tenía en su consejo de administración a los mismos que ordenaban el pago. Ustedes se están preguntando en este momento por qué les cuento yo todo esto, ¿verdad? ¿A que sí? Pues créanme, Señorías, silencio, por favor. Créanme, aunque ustedes les sorprendan, doña Celia, que la historia de España es útil para entender el presente. ¿De qué les puede sonar a los ciudadanos españoles de qué eso de dar concesiones y acabar en consejos de administración? Recuerden conmigo, Josep Piqué, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, todos ellos ministros acabaron en empresas que fueron beneficiadas por rescates o por adjudicaciones. Hay que conocer la historia de España, señorías.
Conocer la historia de España es muy útil para conocer cómo hacen ustedes políticas. El funcionamiento es claro y es muy castizo. El juego de trileros, uno a un lado moviendo los cubiletes y el otro despista, uno en un ministerio y su amigo en la empresa. Así es como Zaplana decía que funcionaba la política y así es como tuvo claro también que él venía a la política. ¿Para qué? Díganmelo ustedes. Para forrarme, para hacerse rico. Lo que ocurre, señorías, es que esta forma de gobierno que llamamos corrupción no es solo un problema de señores que favorecen a sus amigos, no es solo un problema de trileros, sino de costes para la gente corriente, porque es la gente corriente la que paga la corrupción. Déjenme seguir viajando en el tiempo un poco más, que les veo muy atentos. La empresa de Cánovas y Silvela, después de décadas de pérdidas y rescates sucesivos, en los años 20 se negó, alegando falta de recursos, a cumplir con la subida de salarios y a la mejora de las condiciones laborales pactadas, la jornada de 8 horas, a pesar de que la legislación les obligaba, aquellos honorables empresarios se negaron a aplicarla. Finalmente, el Ministerio de Hacienda de don José Calvo Sotelo adelantó los 201 millones de pesetas, de los que devolvieron solo un 4%. Que se declararan en bancarrota no impidió la subida de salarios del Consejo y el reparto de dividendos en el mismo periodo. Se preguntará doña Celia por qué les cuento yo todo esto. Créanme que conocer la historia de España tiene bastante sentido para entender el presente. ¿De qué les puede sonar a los ciudadanos españoles hoy eso de grandes empresarios recibiendo dinero público? Recuerden conmigo, señorías, Villar Mir y Arturo Fernández, beneficiados con innumerables concesiones a lo largo de los últimos 15 años y que aparecen en sus papeles de la contabilidad B del Partido Popular. El marqués de Villar Mir, ennoblecido en 2011 por decisión del rey emérito, fue el primero en pedir la reforma laboral y dijo que Podemos no cabía en el gobierno. Hoy el marqués está imputado en la Operación Lezo por pagos a Ignacio González a cambio de concesiones. Al señor Marqués, la Comunidad de Madrid le indemnizó con 47 millones por sobrecostes en la M45. Esto es lo que pasa cuando se pretende construir un país con marqueses como Villar Mir y condesas como Esperanza Aguirre. La sangre azul, señorías, envenena el cuerpo de la patria y la sangre azul es la que se inventa la corte y los cortesanos. Permítanme utilizar una definición clásica del gran Joaquín Costa para llamar a estas obras financiadas con dinero público por su nombre, un clásico del parlamentarismo: las carreteras parlamentarias. El mecanismo para aprobar estas carreteras parlamentarias lo conocen ustedes muy bien y cuando se hicieron públicos los papeles de Bárcenas lo conocieron todos los ciudadanos españoles. Fue el diputado José Calvo Sotelo el que subvencionó la subida de salarios y permitió durante la dictadura de Primo de Rivera que nuestra compañía de teléfonos acabara en manos de una empresa extranjera, ITT Internacional. Las condiciones del contrato con ITT eran ciertamente beneficiosas para esta última, ya que le permitían hacerse con el monopolio de los teléfonos. Además, se declaraba que la actividad de la compañía y sus filiales quedaban exentas de impuestos. Los impuestos los pagaban los consumidores, los ciudadanos, en la propia factura. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué les cuento yo todo esto de la Telefónica? Créanme que conocer la historia de España sirve para entender la corrupción del presente. En este caso, además, no sé si son cosas del destino, pero su secretario de Estado de Telecomunicaciones es un descendiente de don José Calvo Sotelo. Les hablo de don Víctor Calvo Sotelo, que nos sigue recordando esta forma de proceder. Este señor, don Víctor, dio por bueno que nuestra compañía de telefonía dejara de ser española, repartió canales de TDT entre los grandes grupos de telecomunicaciones y permitió las grandes fusiones para que hoy la televisión privada la dominen hoy solamente dos grandes grupos.
Este caso nos recuerda que Telefónica, una compañía que daba empleo a millares de trabajadores en España y que era un ejemplo de trabajo digno, hoy aplica un marco laboral esclavista y subcontrata absolutamente todo. Nos recuerda que ustedes son los responsables de los miles de trabajadores despedidos y prejubilados. Acuérdense de que Juan Villalonga, el compañero de pupitre de Aznar, fue el encargado de dirigirla tras ser privatizada. Para ustedes da igual el esfuerzo que se haga, cuánto se trabaje o cuánto se estudie. Al final lo relevante para ustedes es al colegio de ricos al que vayas. No les sorprenda a ustedes que muchos de nosotros vengamos de la universidad pública y a mucha honra de venir de allí. Acuérdense, señorías, de las alegres compras de Villalonga y Alierta por el mundo. Terra, Laicos, Endemol, pagábamos más que cualquiera. Quizás se entienda por el hecho de que Villalonga y Alierta se enriquecían con las operaciones. Es más, Telefónica significa para ustedes, para gente como Zaplana, Rato o incluso para su esposa, la señora Alicia González, que les pague un sueldazo de escándalo al tiempo que la mayoría de los españoles sufren para llegar a fin de mes. Y también al señor Urdangarín, Telefónica le pagaba solo por figurar para que al señor Urdangarín no le faltara de nada. ¡Qué vergüenza, señorías! Sigamos viajando un poco más en el tiempo, creo que era necesario hacerlo desde esta tribuna. Ustedes y sus propagandistas suelen denunciar la radicalidad de la Segunda República Española, pero permítanme que les diga que fue la República la que intentó ordenar ciertos desmanes, racionalizando el servicio de telefonía y ferrocarriles. Indalecio Prieto, uno de los socialistas más brillantes que junto con Juan Negrín ha conocido este país, hizo algo tan malvado como que el Estado pudiera cancelar la concesión a empresas que desatendieran la explotación de una línea de ferrocarriles sin pagar ninguna indemnización por ello. Ustedes se preguntarán, ¿por qué les hablo de Indalecio Prieto aquí? Pues porque hoy tenemos que indemnizar a Florentino Pérez con el proyecto Castor, aunque no preste ningún servicio. Vean ustedes el Salvados que hizo Jordi Évole, donde lo explica bastante claro. Lo tienen que pagar los ciudadanos españoles. Indalecio Prieto estableció que las empresas que recibieran subvenciones del Estado tendrían en su consejo a representantes del Estado con derecho de veto. Y esos consejos no podían tener participación en empresas productoras de material ferroviario. Se preguntarán ustedes por qué les cuento todo esto. Pues porque hoy Bankia, una empresa nacionalizada, tiene en su consejo a casi todos los antiguos banqueros del BBVA. Y no solo eso, sino también a consejeros de empresas privadas altamente endeudadas como Telefónica o como Ferrovial. Ustedes están parasitando lo que debería ser de todos los ciudadanos. Acabó la República con una guerra que enfrentó a la democracia con el fascismo. El franquismo nacionalizó el monopolio de la telefonía y los ferrocarriles, pero el interés público se confundió nuevamente con el interés privado, el de los accionistas, el marqués de Urquijo, el marqués de Perijá y el marqués de Aledo, siempre sangre azul. Ellos disfrutaron de una suculenta compensación en época de cartilla de racionamiento. Casualmente acabó presidiendo Renfe un Benjumea, Rafael Benjumea. Benjumea había sido uno de los promotores del golpe de Primo de Rivera, miembro del directorio y ministro, y Franco le ascendió a la compañía pública. Un sobrino del amigo Benjumea fundó en esos años Abengoa, una empresa que trabajará con Telefónica y Renfe durante ese periodo. ¿Les suena a ustedes? Un segundo, señor Iglesias. Señorías, les ruego una vez más silencio. ¿Les suena el nombre de Abengoa, señorías? Ustedes la rescataron 3 días antes de ser investido Mariano Rajoy, por la misma cantidad que ustedes niegan al Ayuntamiento de Madrid, 250 millones en el marco de la Ley Montoro. Este es el modelo que representan ustedes, exigir a los ciudadanos lo que perdonan a sus amigos. La vuelta de la democracia pudo ser el momento propenso para
reducir los desmanes de ese bloque de poder, pero el PSOE no se atrevió del todo y en ocasiones se alió con ese bloque de poder. Lo que ocurre hoy, señorías, es que las nuevas generaciones no soportan tener que seguir amamantando parásitos y reclaman higiene en las instituciones españolas. Es de justicia reconocer que este país logró notables avances con los gobiernos del PSOE, a pesar de que el cerebro económico de Felipe González, el señor Solchaga, dijera que la mejor política industrial es la que no existe y que España era el país donde era más fácil hacerse rico. De los avances económicos del Partido Popular solamente se puede decir un nombre, su artífice, Rodrigo Rato. No hay más preguntas, señorías. El problema que padecemos hoy lo conocen ustedes y es que el pacto social que firmamos con la transición se esfumó con la crisis de 2008. Si en los 80 el Partido Socialista convenció a España de que era necesario reducir los salarios un poco a cambio de tener unos buenos servicios públicos, hoy ese modelo ya no funciona. Fue un emblema para los hijos de los trabajadores por vez primera que llegaban a la universidad y los hijos de los trabajadores vivían en una casa más grande y con mejores servicios que la de sus padres y abuelos. Pero hoy los hijos e hijas vuelven a vivir peor que sus padres y madres, por no hablar del modelo de la burbuja y el ladrillo del Partido Popular, que es la base estructural de la corrupción. La crisis económica generó una crisis de régimen y reveló lo prescindibles que eran para ustedes los principios democráticos. Ustedes se convirtieron en una casta que solo se remangó la camisa para rescatar a los suyos, pero no a la ciudadanía. Ustedes han destrozado las cajas de ahorros y es un crimen que tal vez lleve a algunos a la cárcel, pero que hayan rescatado los desmanes de sus amigos es un crimen con alevosía. Ustedes salvaron Caja de Madrid para rescatar a Diego Ortiz, para rescatar a las Koplovich, a los Benjumea, a todas las obras que habían financiado sus amigos. Esa es su lógica del rescate. Un rescate para sus amigos que hipotecó a España con la Unión Europea y que aniquiló un sector financiero necesario, que daba créditos a las pequeñas y medianas empresas, a los ayuntamientos, que creaba bibliotecas, daba becas, financiaba la investigación médica o las residencias de ancianos. Todo eso lo han aniquilado y, para colmo, han hecho recaer los costes de esa demolición sobre las espaldas de los contribuyentes. Durante la crisis nos decían que eran los ciudadanos el problema, sus créditos no pagados, su derroche, cuando en realidad el problema eran los privilegiados del IBEX a los que ustedes siempre han favorecido. Decían ustedes a los españoles que habían vivido por encima de sus posibilidades. Hoy sabemos que han sido Rodrigo Rato, Ignacio González o Francisco Granados, entre otros, los que han vivido por encima de las posibilidades de los ciudadanos. En 2010 el problema no era el Estado, señorías, el problema eran los privilegiados del IBEX a los que ustedes siempre favorecen, los que se vanaglorian de crear empleo, a pesar de que en nuestro país es la pequeña y la mediana empresa la que lo crea. Gracias a ustedes hoy ya no hay cajas que financien a los pequeños y medianos empresarios, a las comunidades y a los ayuntamientos. Gracias a ustedes hoy los que mandan son fondos de inversión extranjeros, BlackRock, Goldman Sachs, Amber o Cerberus. ¿Les suenan? Les deben de sonar a ustedes porque muchos de sus hijos están haciendo ahora negocios con ellos, como José María Aznar Botella o Fernando Ramírez de Haro y Aguirre. ¿Y saben con qué hacen negocios sus hijos? Con los desahucios, con la venta de los restos de las cajas, con los préstamos a los pequeños y medianos empresarios. Ustedes vuelven a hacer lo mismo que sus ilustres ascendientes liberal conservadores y franquistas. Se reparten España a costa del desarrollo de España. Hoy podríamos ser un país adelantado, pero ustedes prefieren mantenerlos en la periferia de Europa. Lo que pasa en España hoy es que ustedes no tienen proyecto de país. Su único proyecto ya es atrincherarse y bunkerizarse, porque en las instituciones se está mejor que en la cárcel. España
aspira a regenerar su democracia y por eso quiero homenajear desde esta tribuna a los antecedentes de ese empeño regenerador. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, regeneracionistas como Joaquín Costa, Pi Margall, Unamuno o federalistas como Valentía Almiral y también escritores como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas señalaron la existencia de una trama oligárquica, señalaron una casta que vivía fuera de la ley con sus propias reglas. Hoy, señorías, el antiguo cacique cambia de ropa, pero seguimos con un modelo de Estado que margina a los emprendedores y premia a los amigos.